Bienvenidos al primer seminario de la serie virtual de ponencias sobre planeación urbana en América Latina que organiza Ciudades de UCLA Luskin. Es un gran placer poder hacer posible esta serie de forma virtual, aunque claro, todos hubiéramos preferido estar en una aula universitaria por ahí tomando un cafecito y unas galletitas antes y después de la charla, pero es lo que tenemos. Mi nombre es Pablo Monconen y soy profesor investigador aquí en UCLA. Y junto con un grupo de alumnos dirijo una nueva iniciativa enfocada en las ciudades de América Latina, con un enfoque en planeación urbana y gobernanza local. La iniciativa tiene como misión desarrollar y fortalecer las redes de conocimiento entre estudiantes, académicos y profesionales del ámbito de planificación y políticas urbanas en América del Sur, Central y del Norte. En parte decidí empezar esta iniciativa para atraer estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de países de América Latina a UCLA. Por otra parte, a nivel de práctica profesional, creo que hace falta compartir más de las experiencias y conocimientos entre todas las ciudades de las Américas, inclusive en las ciudades de Estados Unidos y Canadá. Como tal vez saben, la ciudad de Los Ángeles se ha inspirado recientemente mucho en varias intervenciones urbanas con origen colombiano, brasileño y mexicano, y ojalá en un futuro sean más. Hace un par de años empezamos a organizar eventos binacionales, cursos y una serie de prácticas académicas. Teníamos el plan de hacer un plan ambicioso de hacer varios congresos internacionales en persona, empezando en abril de 2020, pero como ustedes lo saben, la pandemia cambió los planes de todos. Si gustan conocer más sobre la iniciativa de ciudades, pueden visitar nuestra página web en ciudades.luskin.ucla.edu. Ahí podrán apreciar que también quisiéramos funcionar como punto de contacto entre las diferentes y muchas redes de urbanistas y planificadores, tanto profesionales como académicos. Y tenemos en la página una sección de comunidad con las diferentes asociaciones y redes que conocemos, por si les interesa agregar a sus grupos, si nos falta un grupo, que nos avisen, por favor. Aparte de esta serie de seminarios, les quiero mencionar dos actividades que realizaremos este año. La primera es la presentación virtual de un libro que coordiné junto con Jorge Cáñez, egresado de la maestría de planeación en UCLA, y Aurora Echavarría, estudiante de doctorado aquí en UCLA y también coordinadora de esta serie de ponencias. Es un libro sobre planeación urbana en México en el que proponemos un esquema de estudio de caso sobre procesos de planeación. Entonces, aunque el libro se enfoca en México, esperamos que el esquema de estudio se puede implementar en cualquier ciudad. También queremos organizar un concurso de presentaciones de tesis de doctorado y maestría al final de este año académico. Bueno, ahora empezamos con nuestra primera ponencia virtual. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros al doctor Raúl Pacheco Vega, quien va a hablar sobre la gobernanza pública y privada de la infraestructura de agua urbana en México, realidades, retos y perspectivas. El doctor Pacheco Vega tiene un amplio currículum. Es profesor investigador de la Flaxo México y ha sido catedrático titular del CIDE. También tiene afiliaciones en Canadá. Es Lead Researcher in Water and Climate Change del Canadian Institute for Environmental Law and Policy. Entre sus muchos campos de interés y expertise están los métodos mixtos, las políticas públicas, las políticas ambientales nacionales y globales, y sobre todo temas referentes a gobernanza del agua, saneamiento y aguas residuales. Ha publicado ampliamente sobre estos temas y más, y recomiendo que vean su página de Google Scholar. Aparte, si no siguen a Raúl en Twitter, recomiendo que lo hagan porque es una fuente muy útil de ideas y sugerencias sobre la investigación académica y la enseñanza del trabajo que realiza un investigador. Sus sugerencias me han servido para un curso que doy sobre diseño de proyectos de investigación. Y me encanta que empecemos esta serie con la ponencia de Raúl, no solo porque lo aprecio mucho y porque su perspectiva comparativa y global es algo que quiero lograr con ciudades,
pero también porque creo que hace falta comunicación entre el campo de políticas públicas, sobre todo los que trabajan en gobernanza local, y el campo de planeación urbana. Y de hecho, en el libro que mencioné, ahí propondremos como una unión de estos dos campos. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Raúl. Al final de la ponencia tendremos unos minutos de discusión. Si quieren escribir preguntas para Raúl en el chat, las iré revisando yo y yo se los hago. Bueno, muchas gracias de nuevo, Raúl, por aceptar la invitación y ahora el Zoom es tuyo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Aurora, por organizar. Para mí es muy agradable ver tantas personas conectadas con la conferencia y me siento muy honrado de que University of California, Los Ángeles, Luskin School of Public Policy y específicamente la iniciativa de ciudades en América Latina me hayan invitado a abrir la serie de charlas. De lo que voy a hablar hoy es como decimos en México, es de chile, de mole y de pozole. Voy a hablar un poco sobre gobernanza pública, gobernanza privada de la infraestructura del agua urbana, pero también voy a hablar de un proyecto de capítulo que estoy escribiendo precisamente para un libro que está editando Oliver Mesa del CIDE y Emilio Moya de la Universidad Católica de Temuco en Chile sobre políticas públicas subnacionales. Y para mí es importante este artículo en especial, este capítulo en especial, porque me permite reflexionar desde una perspectiva más metodológica. Mucho de lo que hacemos en México en la ciencia social es de, digamos, se le tiene hacemos casos de estudio, hacemos comparaciones, pero creo que es importante hacer comparaciones que sean, digamos, rigurosas y donde el diseño de investigación comparativo realmente nos dé lo que queremos explicar, ¿no? Es muy fácil escribir sobre privatización, sobre la importancia del servicio público, pero ¿qué es lo que realmente explica la variación en los diferentes enfoques de cómo gobernamos el agua pública, el agua urbana, en México y en el mundo? Entonces voy a hablar un poco, va a ser un viaje amplio sobre municipalización, remunicipalización, privatización y el gobierno del recurso hídrico. Entonces les voy a hablar, pero les voy a hablar sobre todo desde una perspectiva comparada. No voy a dar mucho detalle de los casos de estudio que estoy trabajando, sino más bien lo que quiero es enseñarles el diseño de investigación y cómo cuando uno trata de investigar un tema, no siempre tiene los resultados que uno esperaba, que pudieran verse de una manera muy sencilla. Y esto lo hago porque, bueno, ahora desde que me integré a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a la Flaxo México, trabajo en el laboratorio de métodos. Entonces tengo una perspectiva más no solamente de política pública, sino de metodológica. Si alguien quiere participar en Twitter con mi charla, pueden hacerlo de la siguiente forma. Pueden incluir un texto, mi identificación de Twitter, que es @RaúlPacheco, y el hashtag RPBCiudadesUCLA, que debe ser autoexplanatorio, es mis iniciales y una mención de la iniciativa de ciudades de UCLA. Ahora, yo he estudiado mucho los procesos de mercantilización del recurso hídrico en varias formas y he escrito sobre estos procesos tanto en México como en América Latina y en el mundo. Sobre todo, para quienes conocen mi trabajo, seguramente han leído la parte que yo he estudiado sobre agua embotellada y sobre la gestión privada de los servicios públicos. También he escrito sobre la remunicipalización del servicio público de agua en México y en el mundo, pero siempre he querido hacer un estudio comparativo empírico de diferentes procesos de privatización. Algunas de mis publicaciones, y obviamente les puedo poner una liga en el chat hacia mis publicaciones en academia.edu y en ResearchGate y en mi sitio web, pero algunas de las publicaciones que les pueden ser de interés son precisamente lo que he publicado sobre agua embotellada en México. Tal vez mi artículo más popular es el de la revista Espiral, que es una muy buena revista de la Universidad de Guadalajara. Un artículo que escribí sobre captura regulatoria y que publiqué en Región y Sociedades, captura regulatoria en la gobernanza del agua residual en Aguascalientes, y uno sobre la intermunicipalidad en Aguascalientes, ¿no? Entonces,
Estas son algunas de mis publicaciones que yo creo que serán de utilidad y obviamente estoy disponible si quieren que les mande algo que no esté disponible en mi sitio web. Ahora, una de mis líneas de investigación sobre políticas públicas ambientales, en específico en materia hídrica, está directamente, tiene un marco más importante global. Si ustedes recuerdan, mucho de las discusiones en políticas públicas y en la investigación social es, so what, ¿no? ¿Qué es lo que contribuye en nuestra investigación a la ciencia social en general y a la ciencia en el mundo, ¿no? Entonces, mi investigación encuentra los factores que inciden en el deterioro de la relación entre el Estado y el municipio en materia de suministros de servicios públicos, especialmente agua potable, alcantarillado, saneamiento y manejo de recursos de residuos municipales, así como la ausencia de coordinación entre los mismos en el suministro de servicios públicos. Entonces, mi perspectiva es multimétodos y multidisciplinaria. Y es importante mencionar esto porque yo fui alumno de Elinor Ostrom y de Vincent Ostrom, y la pregunta fundamental que alienta mis investigaciones es entender cuáles son los factores que limitan o que motivan la cooperación entre diferentes actores en la gobernanza o en el manejo de los recursos de los recursos naturales. A mí me interesa mucho, sobre todo, el manejo de los recursos escasos, que son los recursos de uso común. Los recursos de uso común son bienes sujetos a congestión. El agua es un bien sujeto a congestión. Al agua se le puede dar, digamos, acceso a mucha gente. Por ejemplo, muchos podemos acceder a un lago, pero si todos extraemos agua de ese lago de manera no regulada, de manera no controlada, y si no cooperamos y no nos coordinamos para hacer uso de ese reservorio de agua, de ese lago, entonces lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a acabar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad, la razón por la cual tenemos tantos problemas de manejo de agua es porque se nos olvida que no es un bien público, no es ilimitado en la forma en la que se tiene, no hay limitación, no es ilimitado. No es como el aire que tiene, digamos, uno puede acceder al aire y si ustedes acceden al aire, yo también puedo acceder y no nos falta. Es un recurso sujeto a congestión. Entre más nosotros consumimos agua, menos hay disponible para otros. Es un recurso que se acaba. Sí, entonces, a mí me interesa muchísimo, sobre todo, entender problemas de coordinación entre actores en el manejo de recursos. Y ciertamente estudio recursos naturales, que son los que tienen el valor directo, y recursos o comunes no ortodoxos, como la basura, el agua embotellada y el agua residual, que tienen valor una vez que hay intervención antropogénica en cómo obtienen valor. En este capítulo en específico retomo mi trabajo sobre privatización de servicios públicos en México y examino una pregunta de investigación específica, es decir, ¿qué motiva a los organismos operadores de agua en México a operar su suministro de agua utilizando de manera parcial o total agentes y actores privados? Y esto lo hago porque hay muchísimo escrito sobre privatización del agua en México, pero creo que es prioritario establecer claridad conceptual sobre a qué nos referimos con privatización y qué factores motivan a los operadores de agua de los gobiernos locales a transferir la operación de un servicio público a una empresa o a una corporación. Ahora, déjenme darles un poco de contexto sobre la regla institucional del agua urbana en México. En México, la responsabilidad jurídica de ofrecer servicios públicos en la escala local viene del artículo 115 constitucional en su fracción 3, que dice a la letra: los municipios, con el concurso de los estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios. Estos servicios públicos son el agua potable y alcantarillado y otra serie de servicios públicos, ¿no? Entonces, yo nada más aquí estoy mencionando el A, que es el que me interesa para esta charla, pero las demás también son las que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios
así como su capacidad administrativa y financiera. En una reforma de 1983 eh, se tienen estas obligaciones para el municipio, ¿sí? Y posteriormente establece en una reforma del 99 que hay posibilidad de que cooperen los municipios, es decir, si no hay capacidad administrativa y financiera para poder suministrar agua, entonces los municipios pueden cooperar. Y ese es algo que yo postulé en un artículo que publiqué en el 2014 en la revista chilena de gestión pública sobre intermunicipalidad en Aguascalientes. Si tenemos municipios débiles, entonces una estrategia en zonas urbanas metropolitanas podría ser cooperación intermunicipal. El doctor Oliver Mesa ha escrito también sobre este tema. Entonces es importante mencionar que hay ya trabajo hecho. Ahora, el problema está en que hay incongruencias en este diseño institucional. El diseño de la estructura de recaudación indica que la mayor parte de la base fiscal proviene de la federación. Es decir, quien puede recaudar impuestos en México es la federación y lo recauda la gran mayoría. Eso no quiere decir que no haya impuestos municipales, los hay impuestos locales, pero dado el diseño de la estructura de recaudación en el que la mayor parte de la base fiscal proviene de la federación, hay incongruencia en el diseño institucional del manejo del agua, el tratamiento de agua residual y el alcantarillado. Quienes tienen que suministrar el servicio no tienen acceso al recurso. Entonces, tienen la responsabilidad, pero no tienen el dinero. Y esa es una incongruencia institucional en la arquitectura organizacional y en el diseño institucional. Entonces, como decía Nicolás Pineda Pablos, están los municipios diseñados para fallar. Tienen responsabilidades que requieren financiamiento, pero carecen de una base fiscal robusta y sobre todo dependen mucho de las transferencias de la Federación al Estado y del Estado al municipio. Este es un problema, porque cualquier académico de gobiernos locales y de estudios de política pública les van a decir quiénes son quienes tienen acceso o quienes tienen la responsabilidad fundamental de suministrar servicios. Los municipios. Estamos teniendo el mismo problema con, por ejemplo, los procesos de vacunación. Quienes tienen contacto directo quienes tienen contacto directo con la gente son los municipios, entonces son quienes deberían de estar vacunando. Pasa lo mismo en el agua, pasa lo mismo en el saneamiento, pasa lo mismo en el manejo de basura. Y si no hay posibilidad de hacerlo en el municipio, entonces tiene que haber cooperación intermunicipal donde sea posible, ¿sí? Entonces, estos municipios, como dice Nicolás Pineda, buen amigo mío, están diseñados para fallar. Ahora, nadie investigamos en el vacío realmente, ¿no? Yo respeto mucho el trabajo de quienes han investigado estos procesos antes en México, como David Barkin, desde la Economía Ecológica, Nicolás Pineda Pablos y todo el equipo también de allá del Colegio de Sonora, Alan Navarro, Alejandro Salazar Adams, América Lutzley, etcétera. Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato, un servidor, y Lulú Amaya, hemos examinado la privatización del agua en Aguascalientes de una manera neoinstitucional. Igual la doctora María Luisa Torregrosa, colega mía de la Flaxo, y su equipo para el proyecto Pringuas, que dirigía precisamente José Esteban Castro. Boris Marañón ha documentado este proceso, Conchita Martínez también, Greg Pierce también, y Cecilia Tortajada sobre agua residual en México y en el país. Ahora, ¿por qué? La pregunta fundamental es ¿por qué eligen los gobiernos ceder el suministro de agua o el tratamiento de aguas residuales a los actores privados? Hay varias razones. Una, puede ser que no haya capacidad técnica en el municipio para administrarlo, ¿no? Yo he hecho trabajo de campo en municipios muy pequeños, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, que son del estado de Aguascalientes. Entonces son pequeños, realmente organismos
operadores muy, muy pequeños. Entonces, en esos momentos puede ser que los gobiernos decidan ceder el suministro de agua o el tratamiento de aguas residuales a los sectores privados. También puede ser porque no tengan suficiente presupuesto, ya hablamos de que están diseñados para fallar y esta es una falla del diseño desde la Constitución. Esta es una regla, para quienes estudiamos teoría neoinstitucional, esta es una regla de nivel constitucional y es una falla de nivel constitucional. La evidencia sobre la supuesta eficiencia de los sectores privados es mixta. Hay quienes demuestran evidencias de eficiencia, por ejemplo, Bell y sus coautores en 2 procesos de privatización en España, Schofield y sus colegas, pero también hay quienes han criticado que no hay tal eficiencia, sobre todo en los momentos en los que sube tanto el precio. Por ejemplo, después de la privatización del agua en Aguascalientes, el precio subió mucho y el suministro no ha mejorado. Entonces, no hubo realmente la ganancia esperada en la eficiencia. Bien. Y hay varias perspectivas teóricas sobre cómo podemos ver el concepto de privatización y esto es importante que lo distingamos porque todo mundo decimos, y sí pasa en el activismo, pasa en la academia, pasa en todos lados, es que están privatizando el agua, están vendiendo el agua. Bueno, ¿qué es exactamente a lo que nos referimos? Se politizan las definiciones. Y yo soy, de hecho, alguien que cree firmemente que el agua debe ser suministrada de manera pública. En los casos donde haya realmente los recursos. Y si no, debemos transitar de la participación privada a una participación mixta al control público, pero eso es un proceso de transición y de tránsito. No se puede decir nada más llegar a expropiar y decir, bueno, ya, ahora ya no vas a ser suministrador. Son procesos muy políticos y politizados, y mi investigación lo ha demostrado. Entonces, bueno, puede haber varios rangos de participación del sector privado, pueden estar concesionados, pueden estar, puede ser el actor principal puede tener una licencia o puede ser que haya una participación público-privada donde haya ciertas funciones que hace el gobierno municipal y ciertas que hace la empresa. O puede haber, por ejemplo, otros modelos alternativos de entrega, lo que se le llama el ASD o Alternative Service Delivery Models. Entonces, esa es una forma de verlo, la privatización del suministro público a través de los organismos operadores, lo que en inglés le llaman las water utilities. Hay otra perspectiva como la de que se mercantiliza, se le asignan propiedades de mercado. Esta asignación de propiedades de mercado puede ocurrir, por ejemplo, cuando creamos mercados de derechos de agua, donde se transan lo que se vende o lo que se transacciona. La transacción es de derechos de acceso al agua. Ese es un mercado de agua y eso es ahí donde el agua tiene una propiedad de mercado. Y en lo que yo he trabajado mucho, que es la comodificación, el agua como un bien intercambiable, como una commodity. Es decir, el agua cuando ya deja de ser un bien público se convierte entonces en un recurso de uso común. En realidad debe ser un recurso de uso común y ahora es un recurso, también se usa como recurso privado, ¿no? Es importante que se tome en cuenta que con el empacamiento se convierte entonces en un bien intercambiable. Y lo que ha pasado últimamente, que lo deben haber visto con lo de que hay mercados de agua y mercados futuros de agua en Wall Street, también el agua puede ser una estrategia de acumulación de capital a través de la financialización. Son diferentes mecanismos en los cuales el agua obtiene una propiedad de mercado. Ahora, obviamente, el agua privatizada no es popular. Si ustedes ven esa gráfica, que es una gráfica que construí con base en la base de datos de Karen Baker de 2010, ha habido muchas protestas en contra de la privatización del servicio público. Algunas de las más populares son en Argentina, en Bolivia, pero incluso también en Estados Unidos. Realmente ha habido
muy contencioso. Y es muy contencioso porque en realidad la forma en la cual se utiliza el recurso, digamos, se vende el recurso o se paga por un servicio público, siempre tiene la expectativa de que se va realmente a ganar eficiencia en el suministro del servicio privado. La realidad es que luego viene un problema en el que no existe tal ganancia. Entonces, puede haber casos de éxito, sí, pero también hay muchos casos de fracasos y esos casos de fracaso proporcionan realmente elementos para pensar sobre si debe o no se debe de ofrecer de manera privada la gobernanza de la infraestructura urbana. Entonces, yo tomo una perspectiva institucionalista en donde el concepto de intervención externa en el suministro de servicios potables de agua, alcantarillado y saneamiento, en mucho es el resultado de la falla de interacción entre los diferentes actores responsables del recurso hídrico. ¿Sí? Entonces, un agente externo, por ende, viene a estabilizar las relaciones de interacción mediante la introducción de mecanismos de mercado que tienen por objeto corregir estas fallas de diseño institucional. Ahora, el problema está precisamente en esto. El gobierno debería estar corrigiendo estas fallas de diseño institucional. Esa es mi principal crítica. Mi crítica no es tanto a la decisión individual de los gobiernos locales de privatizar o digamos, de licenciar, y depende, porque también hay procesos en los cuales se cede completamente el control del organismo operador. En esos casos, pues tienen que hacerse también contratos sumamente fuertes para poder, digamos, tienen que hacerse contratos muy, muy vigorosos para poder realmente tener el control de cómo va a hacerse la privatización. Espero ir bien en tiempo. Pablo, por favor, avísame cuando tenga 10 minutos para que no vaya a haber este problema de que luego me digan que no lo sé, digamos que no tengo suficiente tiempo, ¿no? Entonces, voy a tratar de irme un poquitito más rápido a ver si podemos verlo todo y que haya un buen nutrida discusión. Estos son algunos casitos de participación urbana privada en el suministro urbano, como pueden imaginarse la ciudad donde yo vivo, Aguascalientes. En 1989 empezó la incorporación de una participación privada con una posterior renegociación del contrato. Ahora están en el proceso, Capama, Proactiva Medio Ambiente Casa, luego se transformó de regreso en Veolia, que era originalmente quien lo había hecho, y entonces ahora están en la politización de si se va o no se va a sacar a casa. Y ese también es el problema. El problema está en que hay gobiernos que entran políticamente con la promesa de remunicipalizar. Y el problema de entrar políticamente es que cuando se convierte en un proyecto político, el agua ya no es un recurso de uso común, ya no es un bien, un servicio público, el agua se convierte entonces en un bien político y como tal, como moneda política se transa y estas monedas políticas tienen su problema de la privatización, ¿no? Y bien lo decía. Entonces, es importante que eso se haga notar, ¿no? Está el caso de Cancún, que también fue muy sonado, el del Distrito Federal y Ciudad de México, el de Puebla, el de Navojoa, el de Saltillo, etcétera. Pero como pueden ver, realmente no hay mucha evidencia de que haya sido casos realmente de éxito. Ahora, y esto debe ser interesante para mis estudiantes de métodos comparados, mi diseño de investigación era, originalmente yo iba a comparar la clasificación usual de Aguascalientes con León como un suministro privado en Aguascalientes por medio de Veolia y en León como un suministro público a través del sistema de agua potable y alcantarillado de León. Ahora, el asunto está, y este es un problema para la gente que hacemos saneamiento, que nos gusta estudiar el agua residual, y no somos muy populares, pero a los que nos gusta, es que
mucha gente piensa en agua, en suministro de agua y se les olvida que el suministro de agua también incluye el alcantarillado, que es sacar el agua de las casas, y el saneamiento. En el caso de Aguascalientes, el saneamiento lo hace el Estado de Aguascalientes en coordinación con el gobierno municipal. Entonces, en realidad es el INAHUA, y el estatus real de la gobernanza de la infraestructura de agua urbana en Aguascalientes, que es la ciudad donde yo resido, es mixto. La ciudad en donde viven mis papás, León, Guanajuato, México, es una ciudad en donde, en teoría, el suministro de agua debería de ser público, lo ofrece Zapal, pero el tratamiento, la planta principal estaba concesionada hasta recientemente, que hubo un súper escándalo por problemas con la muerte de varios operadores. La planta falló y Zapal la expropió, pero en realidad es un sistema mixto en donde el suministro de agua lo hace público, sí, pero el saneamiento lo hace privado. En ese sentido, es muy parecido a París, que fue donde viví en el 2019 y donde estoy haciendo trabajo de campo, que es un proceso, una clasificación de remunicipalización, es decir, París, el manejo del agua de París, que es donde está precisamente la sede de las dos empresas privatizadoras más grandes del mundo, Veolia y SNCF-Vigomont, lo hicieron privado, lo adquirió el gobierno, el gobierno de París lo dio en concesión a Veolia y a Suez, pero con la entrada de una nueva presidenta municipal, una nueva alcaldesa. Ella entró con el proyecto político de querer cambiar, de remunicipalizar el agua en París, precisamente para que lo suministrara Eau de Paris. Entonces, visto desde esta perspectiva, ya que analizamos, o sea, una vez que nosotros dejamos de ver la clasificación usual y desmontamos el manejo de agua en todos sus componentes, agua potable, saneamiento, e incluso no puse alcantarillado, pero el alcantarillado también debería estar aquí, nos damos cuenta de que en realidad algunas visiones de cómo se estudiaba la privatización de agua en México no han sido completamente claras porque oscurecen precisamente el aspecto de saneamiento. Entonces, esto para mí fue muy interesante porque esto me demuestra que en realidad tengo dos casos mixtos, dos casos de mixtos opuestos además, y otro caso mixto con el caso de Eau de Paris. Entonces, voy a hacerlo de manera comparada en un privatizado y un público y un remunicipalizado, pero con la idea precisamente de utilizar el caso de Francia no como caso principal, sino como caso sombra, y ver qué me puede explicar estas decisiones de cambio público y privado. Esto no me va a dar, obviamente, no me va a dar la explicación de cómo se privatiza en todo México, pero me puede dar una idea del tipo de decisiones que están tomando estos gobiernos. Y está documentado, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, digamos, la debilidad económica, pero creo yo que es importante que tengamos mucha más claridad a este respecto, que es en lo que voy a hacer en este trabajo. Ahora, la remunicipalización sí es un fenómeno global, es decir, sí está creciendo el número de gobiernos municipales que están regresando el servicio público al agua. Está pasando mucho en Estados Unidos, en Francia, pero también hay un caso en México, que es el caso de Ramos Arizpe en Coahuila, que, como les decía yo, es un caso típico de un proyecto político. Entonces, el asunto no está en remunicipalizar o no, el asunto en realidad está en cómo le hacemos para remunicipalizar de suerte que haya la capacidad humana y sobre todo la capacidad económica para sostener el proceso de remunicipalización, porque entonces, si no es así, nos va a salir esta es una frase también muy mexicana, nos va a salir el caldo más caro que las albóndigas. Bien, ahora, esto es a lo que se refiere el péndulo de Polanyi que presenta Waldman, y Waldman dice
que el péndulo de Polanyi es un péndulo entre la privatización y la remunicipalización. Es decir, vamos de lo público a lo privado para probar a ver si la concesión a una compañía nos da mejores resultados, pero luego, después de unos años, nos damos cuenta de que esto no ocurre, como está documentado en Hamilton, Ontario, está documentado en varios otros países. Entonces, es importante que recordemos que la remunicipalización es resultado del pobre desempeño que ha tenido algunas concesiones privadas. No todas, pero pues definitivamente algunas. Bien, esto nos lleva a algo del Raúl, perdón, yo diría que 10 minutos. 10 minutos, está bien. Tengo 10 minutos y tengo exactamente el tiempo. Bien, esto nos lleva al péndulo, a otra forma de pensar lo que es el boomerang de la coproducción, el boomerang de público a privado a compartido. Y esto puede ser compartido gobierno-sociedad como la coproducción o privado también. Entonces, estas nuevas perspectivas obviamente nos llevan a qué es lo que realmente queremos significar. Yo creo que aquí hay mucho que pensar en la teoría de lo público y la negligencia del deber, es decir, sí es responsabilidad de los gobiernos locales, pero más aún es responsabilidad del gobierno federal darles el apoyo a los gobiernos locales y los gobiernos estatales. También una perspectiva relativamente viejita, pero que estamos retomando, que es la de función pública, servicio público y obra pública. Este es básicamente una visión muy somera de por qué, de por qué privatizamos, de cómo ocurre la gobernanza pública, privada y urbana. Y entonces nada más me queda agradecer, sobre todo quiero agradecerles la invitación a UCLA Luskin, a la Iniciativa de Ciudades en América Latina, a ti, Pavo, y a Aurora, a todos los que entrevisté en el transcurso de este proyecto. Y obviamente, y esto sí es muy importante porque es uno de mis compromisos cuando doy charlas, al Institut d'Études d'Amérique Latine, Yashel Creda, en Université Sorbonne Nouvelle en París 3, por su hospitalidad durante mi estancia sabática en el 2009 y 2019, y obviamente a varios colegas de los cuales he aprendido mucho en este camino. Yo creo que con esto me quedo. Estos son mis datos de contacto en Twitter, tengo una página de Facebook y ese es mi sitio web. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo único que, bueno, de las muchas cosas que faltan del Zoom es creo que hay una forma de aplaudir que es con su reacción, con las reacciones. Sí, el emoji no es lo mismo, como todo esto. No, muchas gracias. Y muy interesante y sobre todo para mí interesante porque me recuerda mucho a temas con la preparación de los planes de desarrollo urbano y esa decisión, bueno, que en Estados Unidos es más común, pero en México también es común de municipios decidir usar un consultor versus hacerlo ellos mismos. Y el papel o sea, como que el factor económico, recurso, capacidad técnica que tiene un municipio y el apoyo o el no apoyo que les dan del Estado, del gobierno del Estado o de la Federación. Entonces, como primera pregunta, te voy a preguntar algo, pero también si el público tiene preguntas, por favor, en el chat pueden poner las preguntas. Pero yo quería preguntarte, sobre todo, bueno, el caso de Guanajuato, el estado de Guanajuato es muy interesante porque a nivel de planeación tienen del Estado, el gobierno del Estado tiene un papel más importante que en otros estados. Entonces, como que si puedes platicar un poco de tu experiencia, ¿qué tantos consejos, apoyo dan los gobiernos del Estado a los municipios? Porque al hacer el contrato con un privado, o sea, el mismo municipio que no tiene capacidad técnica para suministrar el agua, tampoco tiene capacidad técnica para supervisar el contrato con un privado, ¿no? O sea, como que se van a aprovechar de ellos más. Entonces, no sé si es un tema de que los gobiernos del Estado les dan apoyo en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Este es un problema grave porque
por ejemplo, en Guanajuato sí ha habido mucha, digamos, hubo un periodo de muy intensa cooperación durante el periodo en el que precisamente Ricardo Sandoval Minero fue secretario ejecutivo de la, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Guanajuato, en el periodo en el que él fue el secretario ejecutivo. Yo le hice a través de un financiamiento de CONACYT con CITEC, de un fondo mixto, yo le hice una evaluación de la política del agua residual en la cuenca del Machapala, y precisamente sale Guanajuato con mejor desempeño. Y yo realmente no llegué al proyecto diciendo, tengo un fondo mixto y voy a hacer que resalte Guanajuato. Al contrario, yo comparé los 5 estados, y en mi comparación de los 5 estados sale mejor Guanajuato, pero sale mejor Guanajuato por lo que se le llama en la teoría de políticas públicas el policy entrepreneur, el emprendedor de políticas. Es decir, Ricardo Sandoval era un ingeniero civil que tiene una maestría en proyectos, entonces es una persona que está preparada en el tema, y entonces a él le interesaba fortalecer a los municipios desde su perspectiva de Estado. Entonces él tuvo esa participación. No todos los estados lo hacen. De hecho, en Michoacán no hay una oficina del agua. Y Michoacán es uno de los estados con peor desempeño en materia de sustentabilidad del recurso hídrico. Y bueno, agrégale a eso, más aparte, la problemática institucional de la delincuencia organizada y demás, obviamente es muchísimo más problemático. Entonces, pero, y esto es algo que quiero también hacer muy claro, ¿no? Quiero hacer claro que o sea, la federación tiene el grandísimo problema de que, o sea, nosotros le soltamos la mano, ¿no? Pero si el agua es de la nación, entonces la federación y aquí es donde viene el análisis multidisciplinario, ¿no? Si el agua es de la federación, entonces algo tiene que hacer el gobierno federal para fortalecer a los municipios. O sea, por eso me hablo yo de la negligencia, ¿no? De la dereliction of duty. En realidad, este problema es más de la federación que del municipio, porque el diseño institucional viene débil. O sea, ya no puede uno, y por eso lo digo mucho en Twitter, ¿no? No le den concesión a ningún político, no le den concesión a ningún gobierno. O sea, hay que exigir uno como ciudadano la respuesta del gobierno, ¿no? No es nada más decir, pues el gobierno municipal es el responsable por el artículo 115 constitucional, pues vamos a exigirle. Pues sí, nada más que entonces, ¿de dónde saca también el municipio el dinero? Entonces es súper importante. Es súper importante que no lo olvidemos. Entonces, sí, hay gobiernos estatales que le entran más, pero es decisión de los emprendedores de política pública, en realidad. Veo yo que tiene Mario Morales la mano levantada. No sé si quieres que las pongan todas en el chat, que también él escriba. Sí, prefiero en el chat para que... Ok, perfecto. Entonces, si quieren poner las preguntas en el chat con mucho gusto, y yo puedo también irlas viendo. Y rápido, para seguir eso tantito, el gobierno federal, ¿sería la SEDAT o quién sería la...? En realidad, este es un problema... ¿Dónde está la competencia? Es que el agua se supone que viene de Conagua, pero Conagua tiene su presupuesto recortado, ¿sí me explico? Entonces, yo sí creo, y esto es algo que se ha empujado mucho en cambio climático, pero no se ha empujado lo suficiente en agua. Es decir, en cambio climático, desde la Semarnat se impulsó mucho, y desde el INEC una perspectiva intersecretarial. Mi equipo, cuando yo era profesor del CIDE, mi equipo y yo diseñamos una estrategia para que se pudiera implementar la primera oficina en las Américas, la segunda en el mundo, de evaluación de política climática en el país, de política climática nacional, de la cual es director el doctor Marco Heredia. Y entonces el problema es ese, ¿no? El problema está en que realmente se nos olvida que el agua son muchas cosas, ¿no? El agua no es nada más
digamos, el suministro. Entonces, el agua también involucra la expansión urbana. O sea, ese dato también le debería de entrar, simplemente porque pues todo el mundo queremos nuestra casa con reja blanca, 2.2 hijos y un perro, ¿no? Pero entonces tiene que integrarse esta visión. Ya no debe ser una visión de política hídrica, sino es una política territorial, es una política integral e intersecretarial. Y el problema está, de nuevo, en que necesitamos lana, y esa lana tiene que venir, le guste o no le guste, de la federación, porque en la parte subnacional no va a ocurrir. Ocurre en otros países, por ejemplo, en Canadá, tiene la base fiscal en Vancouver, tiene mucho digamos, el dinero, porque pues ellos pueden, el municipio y la provincia pueden recaudar muchísimo más dinero, pero pues entonces es de meterle a esto, y ese es el problema, ¿no? Que en un gobierno, vienen las preguntas súper rápido, entonces no las alcanzo a ver todas, pero alguien hizo un comentario de la pandemia, cómo resalta lo público, y es fundamental, o sea, esto es lo público, o sea, este es un problema público, la pandemia es un problema público, el agua es un problema público, y los problemas públicos tienen los gobiernos la obligación de atender los problemas públicos. Esto lo dijo Frederickson en 91, pero lo ha dicho Anthony Downs en 1975 con su estudio de la ecología de la atención. Entonces, sí es responsabilidad del gobierno. Y nótese que en ningún momento he hablado de forma, en ese sentido, de forma politizada, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que nada más, que esto es un error de este gobierno, este es un error de todos los gobiernos. Realmente esta debilidad institucional de la CONAGUA, del diseño institucional, de la Semarnat y todo, viene de muchos años, y este debilitamiento del financiamiento también. O sea, en realidad el problema está en que medio ambiente no es la prioridad en México, y eso lo he dicho 50,000 veces desde el 2000 que empecé en este negocio, ¿no? No, pero ves que ahora con la pandemia se va a poder cambiar, o sea, como que yo creo que ha puesto luz en la importancia del gobierno, como dices, y de un gobierno competente como hasta más que nunca, ¿no? Porque antes, pues sí, los problemas siempre caían en los con menos recursos y menos poder político, pero ahora que todos en el país lo están padeciendo, pues creo que pues es una oportunidad de fortalecer y dar más prioridad a cosas que antes no se atendían. No sé si en México, en Estados Unidos creo que ahora sí se va a hacer un poco de eso, y con los transferencias federales a los gobiernos locales y estatales. No sé si en México también hay una oportunidad ahora. Yo creo que la oportunidad existe, es problemático de nuevo, porque todo, o sea, todo cuesta dinero, y de hecho ahorita rápidamente alcancé a ver algunas de las preguntas. Los organismos ya había agua potable en México. Sí. En México ya existía el agua potable del grifo. En 1985, cuando se destruyó la infraestructura de la Ciudad de México, fue donde empezó el proceso de la absorción del mercado público al privado. Con agua en 1991, ojalá que mi memoria no me deje mentir, en México, Conagua promovió con la epidemia de cólera, promovió que se tomara agua embotellada, ¿sí? Esto es fatal. O sea, que el gobierno diga, no es mi responsabilidad entregarte a ti el agua, entonces ve y cómprala. Esto es gravísimo, es gravísimo. Y digo, un estudio histórico del manejo de agua demuestra eso. O sea, si uno se pone a leer, yo me eché un clavado en los archivos, si uno se pone a leer los reportes, en realidad pudimos haber regresado a tener agua del grifo, pero el mismo gobierno
fomentó el consumo del agua embotellada. Eso, por eso es dereliction of duty, ¿no? O sea, es porque se impulsó desde el gobierno. Este es un problema grave, es un problema fundamental, porque impulsarlo desde el gobierno le cede el poder en realidad al actor privado. ¿Sí me explico? Entonces, este es un gran problema. Ahora, la escala también es problemática, ¿no? O sea, realmente también lo comentaban en el chat. Desafortunadamente vienen los comentarios muy rápido, pero comentaban en el chat. Estoy fascinado, realmente me da muchísimo gusto y agradezco a todos y a todas quienes participan en el seminario. Sí. Si ustedes se dan cuenta, este es el problema fundamental, es que necesitamos que haya suficiente dinero. O sea, la transformación, yo estudio Derecho Humano al Agua, entonces, claro que estoy de acuerdo en que el 4 de abril del 2012 ya se haya inscrito el derecho humano al agua en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero el problema está en cómo diseñamos estrategias de política pública para que ese derecho, que ya se está convirtiendo en una norma internacional, que por cierto, incluso en los países altamente, digamos, financializados como Canadá, incluso en Canadá no se ha implementado el derecho humano al agua. O sea, cada semana escucho de, digamos, boil water advisories, ¿no? De avisos de que tienen que hervir el agua simplemente porque sus organismos operadores no se los dan, sobre todo a las comunidades indígenas. Entonces, o sea, si ni siquiera Canadá tiene esta capacidad, yo lo veo difícil en México, pero no imposible, porque además, de nuevo, ya lo ofrecíamos. O sea, este servicio público universal, yo también hay muchas decisiones de política pública que a mí se me hacen muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no tengamos agua bebible, o sea, que no haya bebederos en las ciudades a lo bruto. Esto es un darle el negocio al agua embotellada, a las embotelladoras, ¿sí? O sea, debería de haber bebederos por todas las ciudades. La ingeniería la hay. O sea, cuando yo hice la maestría, yo tuve compañeros mexicanos que estaban en ingeniería civil y yo les decía, ¿a qué te viniste a Canadá? Bueno, eso fue cuando estuve en Canadá, luego me fui a Inglaterra, pero ¿a qué te vienes a Canadá a estudiar la ingeniería sanitaria, la ingeniería de tratamiento de aguas residuales, cuando allá tienes a Adalberto Noyola del Instituto de Ingeniería de la UNAM, cuando tienes a Carmen Basúa de Durán? O sea, en México se hace mucha ingeniería del tratamiento de aguas residuales muy buena, muy buena. La técnica la tenemos, tanto en agua, tanto en tratamiento. O sea, el IMTA, demonios, el IMTA tiene cualquier cantidad de desarrollos. Entonces, o sea, realmente sí lo hay. Exactamente. El problema está en cómo se distribuyen los recursos y también la politización, ¿no? O sea, aquí es donde el servicio público tiene es la importancia, ¿no? Realmente México sí tiene muy buena ingeniería sanitaria. Yo sí invitaría a los gobiernos que hagan uso de ella. O sea, no solamente en el INTA, o sea, está el Centro de Agua, el CIRA en la Universidad Autónoma del Estado de México, y tenemos un montón de talento en la parte social y en la parte ingenieril del tratamiento de aguas residuales. Entonces yo creo que además, y este es total y absolutamente comercial para todos y todas quienes son estudiantes, tenemos tanto talento joven que está llegando con todo en desalinización, en reutilización de agua, en captura de agua de lluvia, o sea, todo lo que está haciendo Isla Urbana, en integración de sistemas de purificación en las comunidades, en el volver a traer a las sociedades indígenas. Entonces, sí creo yo que hay mucho, o sea, toda esa gente talentosa, todos estos 150 participantes, aunque varios vienen del extranjero, pero toda esta gente talentosa en México tiene definitivamente un papel, y yo creo que tiene un papel muy bueno y muy positivo en precisamente integrar digamos, soluciones, pero son soluciones que van a depender de que se les escuche, de que lo escuchen los gobiernos y de que le inviertan. Y esto sí es de que le inviertan desde la federación y que lo hagan con una perspectiva intersecretarial, como debería de ser. O sea, yo conozco, por ejemplo, una de las egresadas del doctorado de políticas públicas del CIDE,
Diana Martínez Medina hizo su tesis sobre gender mainstreaming, el mainstreaming, el hacer género una política transversal. Necesitamos el water mainstreaming y el water security mainstreaming. O sea, necesitamos que el agua sea integral para todas las políticas federales, porque de esa manera, seamos honestos, o sea, aunque todos quisiéramos que hubiera gobernanza policéntrica del agua en México, la gobernanza que existe en México sigue siendo una gobernanza de arriba hacia abajo, es con agua, estados, municipios. Entonces, yo creo que para que haya realmente una gobernanza policéntrica del agua, necesitamos no solamente el involucramiento de nosotros, ciudadanos, académicos, sociedades sociedad civil, sino también que el gobierno federal, digamos, y desde la cabeza, ¿no? Esto me refiero desde el presidente de la República hacia abajo, vean agua como el reto del siglo XXI. Digo, no, y estás ahí, sí estás hablando mi idioma en el sentido de con la planeación urbana, yo creo que es lo mismo que los municipios sí pueden hacer, pueden lograr objetivos de su manera, pero el gobierno federal o los estados tienen que poner necesidad, o sea, objetivos, qué tienen que lograr y cuándo y obligarles, ¿no? Porque si no, pues no hay tanta presión política a nivel local para lograr esos cambios. Ya llegamos a la hora, no sé si tienes un último comentario o una pregunta de las que hicieron que quieres contestar. Veo que Jorge Cañas, hola Jorge. Se suponía que el impuesto al refresco era para poner bebedores. Sí, no, yo también, o sea, es que ese es el punto, ¿no? ¿Dónde están todos esos impuestos? Yo creo que lo que necesitamos, y por eso yo me opongo a la eliminación del INAI, y como yo no hubiera podido tener mi doctorado sin el INAI. En el momento en el que yo estaba negociando mis entrevistas, yo hice uso del INAI para poder sacarle información a Profepa sobre inspecciones a la industria curtidora. Entonces, no, definitivamente necesitamos mecanismos de transparencia precisamente para saber dónde está esto. Ahora, el problema está, quisiera tomar el punto que presentó Marisol Hernández. Hay muchísimas preguntas muy buenas y quiero agradecerlas todas y voy a ver si alcanzo a copiarlas y pegarlas todas, pero Marisol menciona qué tanto influye la continuidad del personal técnico de los organismos operadores en la calidad del servicio. Este es el problema, ¿sí me explico? Entonces, mucha gente no tiene mucha gente no le entra al problema simplemente porque a la hora que entra el actor privado, sacan a todos los que ya operaban, entonces meten su propia gente y entonces si se remunicipaliza, ahora se saca toda la gente, entonces es un problema grave, no es un problema pequeño, es un problema bastante sustantivo, ¿no? Y sobre todo, pero lo que yo quiero recordarles es, sobre todo porque vi algunos comentarios sobre la descentralización y el tratar de aventarlo de abajo hacia arriba. Muchos proyectos son escalables, pero todo requiere dinero. O sea, este es un grandísimo problema. Dinero para becas para estudiantes, dinero para especialistas, o sea, todo requiere dinero. Entonces, ¿en qué invierten los gobiernos? Demuestra sus preferencias de política pública. Entonces, nosotros tenemos que exigir del gobierno que agua sea una preferencia y una obligación fundamental. Muy bien. No, pues muchas gracias, Raúl, por esta excelente charla y creo que con esto concluimos con una nota optimista y un llamado a la acción. Concluimos esta primera sesión de la serie de ponencias virtuales. Esperamos, bueno, y gracias a todos los participantes por asistir y poner preguntas en el chat. Grabamos la sesión y la vamos a subir a la página de ciudades para los que llegaron tarde y quieren ver la primera parte. Esperamos que haya sido interesante y los esperamos el día 12 de marzo para escuchar la ponencia de Lidia González, que es investigadora de la UNAM, en la Universidad Nacional de México, que nos platicará sobre los instrumentos de planeación y el financiamiento urbano en la Ciudad de México. Y después, pues ya iremos a otros países. Primero empezamos con México y ya integramos gente de muchos países en América Latina. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Raúl, y a todos por asistir.